Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. En otras versiones dice reconoce, y en la acción de reconocer es de entender, reflexionar e internalizar que Dios es Dios, pero que uno de sus atributos es que Él es fiel. Cuando Él habla algo, Él lo cumple. Él no puede mentir, y Él no mentirá acerca de aquellas cosas que ha dicho de ti. Él lo cumplirá. Amén. Como dice también ese otro verso, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo le invito a que en esta mañana nosotros elevemos una oración de reconocimiento a nuestro Dios, declarando lo que Él es por naturaleza, lo que Él es en nuestras vidas. Amén. Señor amado, en este día venimos delante de ti primeramente gozosos, agradecidos, Señor, y en ti, Señor, descansado, porque sabemos que tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios que guarda a los que te aman. Señor, tú eres un Dios que no dejará de cumplir su palabra en sus hijos, en sus elegidos. Gracias, Señor, por tu misericordia eterna. Gracias por tu fidelidad. Y gracias, Señor, porque un día tú, Señor, de lo más vil, de lo que no era nada en este mundo, tú nos escogiste, Señor. Tú nos trajiste, Señor, a tu luz. Hoy, mi Dios, podemos ser parte de ti, de tu pueblo, de tu familia, de tu iglesia, de tu propósito. Y en este día, Señor, queremos alabarte y exaltarte por todo esto. Y sabemos, Señor, como dice tu palabra, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque hemos sido llamados conforme a tus propósitos. Hemos venido a adorarte, hemos venido a glorificarte, hemos venido a exaltarte como Dios y Rey de nuestras vidas. Señor, y en este momento tu iglesia te alaba, tu iglesia te adora, tu iglesia te bendice. Amén, gloria a Jesús. Hemos venido a alabar su nombre, amén. Les invito entonces a unirse, a bendecir, a glorificar, a adorar y exaltar el nombre del Señor. Nos hemos congregado en este día.
Un texto bíblico que se encuentra en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3:3, y dice: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Amén. Una seguridad es la que tenemos en Él, es que el Señor es fiel y primero Él nos fortalecerá si estamos en un momento de debilidad, y además de eso, si estamos siendo perseguidos, Él nos protegerá. Amén. Y esto no es algo que merezcamos, esto lo hace Él porque Él es grande en misericordia y en fidelidad. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Tú siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás, y del firmamento se borren las
a tu palabra, fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel, tú has sido fiel, Siempre he sido fiel. tú has sido fiel, siempre has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú eres, has sido y serás fiel. Aunque fuésemos infieles, tú no te puedes negar a ti mismo, dice tu palabra. Tú eres fiel. Gracias por amarnos en Cristo. Gracias por sostenernos, por tu misericordia. Gracias por dirigirnos. Gracias por bendecirnos. Te damos muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir que nos sentemos un momento, mis amados hermanos. Vamos a orar y de una vez por las vidas nuestras, pidiéndole al Señor que nos siga bendiciendo en la parte económica y en el trabajo y en todo lo que Él nos da como mecanismo para ser provistos. Pero quiero decirles algo: Dios valora lo que usted da, no por la cantidad, sino por la disposición de su corazón. Amén. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Por eso depende mucho no solo qué damos, sino cómo lo damos. Los ceros a la derecha no son tan importantes como el corazón puesto en Dios. Así que, como estamos sentados, puede inclinar su rostro y oramos a Dios dando gracias por proveernos. Señor, gracias por sustentarnos en medio de un tiempo difícil. Es cierto que siempre han existido tiempos difíciles. Adversidades han dado sobre la humanidad desde la antigüedad, desde Adán y Eva, y seguramente se darán, Señor, y cada vez será más duro hasta que venga Cristo, y cada vez se cumplirá más eso de que con el sudor de nuestra frente trabajaremos y que la tierra nos dará espinos. Pero podemos ver oasis en medio del desierto y podemos ver tu mano proveedora, y realmente no sufrimos todo lo que podríamos sufrir, y somos provistos, somos cubiertos, tenemos techo, abrigo. Gracias, oh Dios, por darnos trabajo, por darnos recursos. Provéele a quien es independiente la capacidad ingeniosa de desarrollarse en su propio trabajo, no como si fueras solo de él, sino como si te sirviera a ti, Señor, porque todo lo hacemos para tu gloria. Y a quienes son empleados, que no les sirvan al ojo, como dice tu palabra, sino que les sirvan a quienes los emplean como al Señor, como a ti, mi Rey. Porque a través del empleo, a través del trabajo independiente, a través del negocio, a través de los recursos que tú nos das para administrar, tú nos bendices también en esta tierra. No solo nos mandaste a pedir perdón por los pecados, no solo nos mandaste a pedir que nos guardes del maligno y de no caer en tentación, nos mandaste a orar: danos el pan de cada día, Señor, y te pedimos, suple lo que le necesita cada familia, suple lo que hace falta a cada hogar. Trae los recursos, Señor, abre las puertas, bendícenos para bendecir tu casa, y a quienes con corazón generoso, dispuesto, apartan de lo que han trabajado, como sacando de su propia vida, porque es su vida la que han usado para poder obtener los recursos, bendícelos abundantemente también, Señor, con cada vez más generosidad y un corazón cada vez más alegre y libre de la codicia y de la avaricia, y que puedan ellos mismos ver, como tu palabra enseña, el fruto de lo que ellos dan,
por tu guía y por tu gracia en tu casa, en la iglesia, en tu obra, en las personas a las que les ayudan, que puedan ver cómo tú prosperas lo que tú les mandas a dar de su mano, porque viene de tu mano, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, los que deseen pueden pasar de una vez a ofrendar en el canasto de las ofrendas. Saben que ahí hay un sobre. En estos días hemos visto con mi esposa bueno, lo iba a comentar en la reunión, pero voy a comentarlo de una vez, que nos han colocado un sobre sin nombre y sin contenido, a veces. Entonces, no se preocupen, si quieren darlo suelto no tienen que ponerlo en sobre. El sobre es especialmente para que usted pida oración, para saber que alguien que está queriendo servir al Señor con sus bienes también tiene necesidades, y obviamente para la contabilidad, para que el gobierno no piense que sacamos el dinero de quién sabe dónde, ¿sí? Entonces, por favor, úselo si lo va a usar el sobre. Si no lo va a dejar suelto, déjelo suelto. No queremos simplemente hacer un seguimiento, queremos servir también de bendición para quienes puedan ofrendar. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor entonces en esta mañana. Teníamos unos problemitas allí de sonido en la transmisión. Para nuestros hermanos que nos estén viendo desde casa, les pedimos excusas. No sé si era el internet, que estaba bastante complicado, y más que el internet, no sé si es el Facebook, que es por donde transmitimos. No quería dejar transmitir. Luchamos hasta cuando ya se inició el culto, y luego sonaba no como si estuviéramos en vivo y no como si estuviéramos en línea. Entonces sonaba feo. Entonces los que estaban allí metidos se salieron. Si ya regresaron, bienvenidos. Por ahí está Ronaldo, nuestro hermano que es miembro de la iglesia. Se manifestó que está viéndonos desde Colorado, desde su casa. Un saludo para los que nos ven en línea, y obviamente gracias por estar presentes en este día. Hoy les pido por favor no se vayan a asustar, porque hoy inicio una nueva etapa en mi vida adulta. Voy a leer con lentes. Así que si me veo raro, menos mal que tienen tapabocas para no darme cuenta que se ríen. Vamos a ir en la Biblia a Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Lucas capítulo 2, vamos a abordar hasta el 20, pero no vamos a leer sino hasta el 7 inicialmente. Y gloria a Dios, porque ahora sí veo los numeritos de los versículos. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, Cirenio, qué bueno que tengo gafas, Cirenio gobernador de Siria, iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tal vez en medio de circunstancias difíciles nosotros no alcancemos a notar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y se me ocurre que tal vez
alguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, si tuviéramos una bolsa de dinero que cayera llena de billetes de alta denominación dentro de nuestra sala, no estaríamos tan pendientes de ella porque la bolsa entró rompiendo la ventana y estaríamos más pendientes de la ventana rota que de la bolsa dentro de la casa. A veces vemos más las circunstancias difíciles que lo que Dios nos está dando o proveyendo en medio de las circunstancias adversas. Podríamos perder de vista la gloria del nacimiento de Cristo por no percibir lo que simultáneamente se promulgaba desde el cielo. Acabo de leer acontecimientos muy difíciles para una familia que está teniendo a su primogénito. Y todos sabemos, bueno, los que ya tenemos hijos, sabemos cómo se comienza, ¿no? Y que por más que se quieran alistar los padres y que se quieran preparar para tener la pareja y tener los hijos, cuando llega el primero, todo es aprendizaje. Y cuando por lo general llega el primero, hay muchas más dificultades. Y cuando ellos iban a tener a Jesús, sus circunstancias no fueron las mejores. Los sucesos terrenales del nacimiento de Cristo deben ser recordados siempre con lo dicho y cantado por los ángeles de fondo. No leí lo que cantaron los ángeles, no leí lo que los ángeles le dijeron a los pastores, pero ese fue el fondo detrás del cual se estaba dando el nacimiento de Cristo. Y tal vez María y tal vez José solo estaban viendo, como dije en el ejemplo hace un rato, la ventana rota y no el tesoro que estaba en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ellos también eran humanos. Y lo vamos a ver en el texto, cómo podemos nosotros también pasar de la misma forma por alto lo que Dios está diciéndonos. Y tal vez ellos, como nosotros, si no vemos lo que sucede en el trasfondo y lo que se revela desde el cielo, sino las circunstancias difíciles que pasamos, nos olvidamos que el cielo gobierna la tierra y no al revés, y no que lo malo de la tierra trastorna el cielo. Es al contrario, el cielo gobierna la tierra porque el Rey del cielo vino como un bebé, así viniera en una humilde familia a un pesebre. Vamos a ver un contraste muy grande acá, en Lucas, en el relato del nacimiento entre los versículos 1 al 7 y los versículos 8 al 20. El primer contraste vamos a ver los duros acontecimientos y en el segundo, para hacer propiamente el contraste, en el segundo punto veremos la extraordinaria revelación celestial. Duros acontecimientos, extraordinaria revelación celestial. Y alguien diría, eso es muy raro. Si Dios va a hacer algo bueno, que lo haga completo y que no nos haga pasar dificultades. La mayoría piensa eso. Lo primero que tenemos que decir es que los duros acontecimientos no implican descuido ni mala intención de parte de Dios. De hecho, si usted mira conmigo de nuevo el capítulo 2, versículo 1, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Detalles específicos estaba dando Lucas, siendo un buen investigador por ser un médico profesional, no graduado de una universidad porque no existían las universidades, pero sí existían las escuelas de medicina con médicos muy importantes. Y lo bueno del asunto es que Lucas da tantos detalles por ser un investigador científico que nos está mostrando que la situación no era la mejor. Un rey mundano incomodando a sus súbditos para contarlos. ¿Cuántas leyes ha promulgado nuestro país, han promulgado los gobernantes que nos hayan incomodado? Y en este caso, una mujer embarazada con su hombre, su pareja, aquel que iba a ser el que criara a nuestro Señor el Salvador, nacieron bajo la prescripción, el mandato de un rey que los sacó de su lugar cómodo y estable. Si así fue la familia del Redentor, ¿no cree usted que Dios planea menos su comodidad y más su salvación y santidad? Nosotros queremos que Dios planifique todo de acuerdo con lo que nos queda cómodo, tranquilo. Señor, yo quiero, si hubiera sido María, alguna de ustedes, las señoras, las hermanas, y si yo hubiera sido José o alguno de los hermanos hubiera sido José, hubiéramos dicho, Señor, si es el Salvador del mundo, que sea en la comodidad de nuestra casa que nazca,
que no tengamos que movernos, que todo esté tranquilo, que no hayan dificultades. Y preciso viene un edicto para tener que viajar. Dios planea menos su comodidad y más su salvación y santidad. Nosotros vivimos pensando que Dios quiere que todos los detalles sean para nuestro deleite y satisfacción y comodidad. Pero como decía alguna vez el pastor que lideraba la iglesia donde fuimos bautizados con mi esposa, Dios es especialista en corrernos la silla. Cuando estamos bien cómodos, tranquilos, estoy bien, chévere, María, llegó un ángel, todo viene bonito, José, es el hijo de Dios. De pronto se nos mueve el mundo y tenemos que viajar. En tren, en bus, a pie, como tocaba la época, tal vez con alguna bestia de carga para ayudar a la mujer embarazada y llevarla, pero no más que eso. Gran cantidad de kilómetros tienen que viajar. Y entonces, según nos enseña el versículo 3, iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Esto no incomodaría a José y a María, pero no incomodó a Dios, porque el plan de Dios era que Jesús naciera en Belén. Nuestras incomodidades no cambian el plan de Dios, y nuestras dificultades no hacen que Dios incumpla lo que ha planeado sobre nuestras vidas, y eso se cumplió especialmente en su Hijo, el Salvador, porque así decía la profecía, Él tenía que nacer en Belén y no en Nazaret, donde ellos vivían. Y si usted mira conmigo el versículo 6 de nuevo, dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Tal vez dirían, bueno, vamos a viajar y alcanzamos a regresar. Vamos rapidito antes de que María dé a luz. Así como tal vez algunos de los que lo vemos tanto en Colombia, de los inmigrantes venezolanos, amigos, hermanos muchos en la fe, llegaron diciendo, vamos rapidito a Colombia y luego regresamos. O como cuando nosotros íbamos a Venezuela a plantar iglesia allí al lado de la frontera con mi familia y decíamos, vamos en un tiempito, plantamos iglesia y regresamos, cierran frontera, hacen una cantidad de cosas y resulta que quedamos atrapados. Y nosotros pensamos que eso es una gran dificultad y tremendo cuando el parto no es en el tiempo deseado, pero a pesar de ello, eso no limita el deseo de Dios de traer a su Hijo para salvarnos, aunque ni siquiera nosotros lo deseáramos. Si así fue con el ser más deseado de la humanidad, aunque no supieran que lo deseaban a Él, pero era el que más necesita la humanidad, a Cristo, entonces lo que Dios quiere es que deseemos más al Señor que a nuestros deseos terrenales. ¿Qué es lo que más quiere usted en este día? ¿Qué es lo que más quiere usted en su vida? ¿Ser profesional, si no lo es? ¿Tener buenos recursos, si aún no los tiene? Ojalá Dios le conceda eso y más. Pero mi preocupación no es que Dios le conceda eso, y la mía tampoco sobre mí mismo es que Dios no lo conceda. La preocupación es que pongamos más en la provisión de la mano de Dios, nuestros ojos los pongamos allí, más que en el rostro de Dios y en la relación con Él. ¿Desea al Señor tanto como desea su bienestar físico? Un parto en el tiempo menos deseado. El tercer parto de mi esposa fue, y mi hijo lo puede dar de testimonio, porque le contamos, no porque se acuerde, fue un mes antes del alumbramiento, de la fecha normal para el alumbramiento, de 8 meses. Duro, difícil, desde muy cortos meses estaba por venirse. Yo no quería eso, pero así sucedió. Y eso nos hizo desear menos que Él llegara. Eso nos hizo desear no haberlo engendrado. Les contaba hace un tiempo que las circunstancias fueron duras porque un tercero, después de un segundo que apenas tiene unos meses, todo el mundo piensa, terrible. Y lo que más presupuestamos nosotros o nos propusimos fue, lo queremos, lo deseamos, porque es el deseo de Dios que venga.
Y además de ello, para completar la situación difícil de ellos, un pesebre para animales en vez de un alojamiento humano. ¿Dónde va a nacer el Hijo de Dios? ¿En una cuna de oro? ¿En un palacio de cristal? ¿En un reino terrenal? No, en un pequeño pueblo dentro de un pesebre. Lea conmigo, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este pesebre es muy importante en este relato que leemos hoy. Se repite en el capítulo 2, versículo 12, en el capítulo 2, versículo 16. Y si queremos entender qué quería decir Lucas con pesebre, podemos ir a Lucas capítulo 13, versículo 15. Los nacimientos que ponen hoy en día son muy bonitos, algunos hasta con aire acondicionado, con ventiladores, con grandes casas, hermosos edificios, luces bonitas. Así fue el pesebre donde nació Cristo. Lucas capítulo 13, versículo 15, no nos describe exactamente el mismo lugar donde nació Cristo, pero sí nos da la misma palabra utilizada por el mismo evangelista dentro de un texto, la palabra pesebre. Lucas capítulo 13, versículo 15. Dice, entonces el Señor le respondió y dijo, Lucas capítulo 13, versículo 15. Ese es. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea que el pesebre no era el lugar donde solamente comían los animales y bebían, sino que llegó a ser el lugar donde ellos se quedaban y dormían y donde se la pasaban, porque en este caso Cristo está diciendo, según nos relata Lucas, que desataban los animales del pesebre para llevarlos a beber a otro lugar. O sea que era un lugar, si en un principio, como la palabra original lo indica, donde comían, viene del griego que significa comer, después terminó siendo el lugar donde dormían, donde vivían, donde hacían sus necesidades. O sea que el ambiente no era el más propicio. ¿Y por qué tuvieron ellos que tener al niño en un pesebre? ¿Qué dice el texto? Lucas capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué? No había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2, versículo 7. No había lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón es una forma antigua del español, porque la Reina Valera es del 60, pero muchas versiones modernas lo traducen a alojamiento, lugar de residencia humana. Se mandó donde los animales, a pesar de su fragilidad humana, porque él era un ser humano, si Dios hizo eso con su Hijo Jesucristo, siendo un bebé, frágil, indefenso, ¿no cree usted que Dios conoce su fragilidad? Y aunque usted piense que está siendo tratado indignamente y que está sufriendo como un animal, perdonen la expresión porque así lo decimos algunas veces, esto no es humano. Es que ni a los animales se les trata de esta forma. Pues Cristo no nació en un alojamiento humano, sino en un pesebre para animales. Dios no nos lleva hasta donde sufriremos más allá de lo humano. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Por favor, grabe ese texto en su memoria, es un baluarte en el corazón del creyente. Primera de Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cantábamos, tú has sido fiel, dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La salida no para que las cosas cambien automáticamente y quedemos cómodos con el cumplimiento de nuestros deseos y bajo nuestras sensibilidades humanas cubiertas. No,
la salida para soportar, porque este texto nos está hablando de que Dios, en general, al género humano no le permite soportar nada que no sea humano. En particular, a los creyentes les da la capacidad no solo de soportar, sino de verlo a Él y a su gracia, su misericordia, su compañía, su amor en Cristo, como dándoles capacidad para soportar. Le preguntaban a Jonathan Edwards por qué sus discípulos o sus miembros de su iglesia, cuando vienen a morir aquí en el hospital, mueren distinto que todos los demás. Lo comentaba con algún hermano en estos días. ¿Por qué si ellos se enferman a veces de las mismas enfermedades que los demás, por qué ellos se les puede ver morir en paz? Sí es cierto, muchos son bendecidos, Dios les contesta y no mueren terriblemente con enfermedades muy difíciles, pero otros sí mueren con enfermedades muy tremendas, porque ellos pueden aún, a pesar de eso, morir en paz. Y como decía un amigo, lo agrego yo, porque hasta los creyentes más maduros, en medio de su lecho de dolor, cuando están padeciendo para morir, uno va a visitarlos y en vez de uno alentarlos, lo terminan alentando a uno. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios es fiel y que no les permite soportar más allá de lo que ellos pueden soportar. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces nuestras alabanzas se transforman en quejabanzas. Y decimos, ay Señor, ¿por qué yo otra vez? ¿Qué situación tan dura? ¿Y algo peor? Ellos pudieron decir, un edicto nos hace viajar, pensamos regresar, preciso ella viene a dar a luz cuando estamos por allá dando vueltas, y aparte no hay lugar en ningún lado. Algunos dicen que tal vez, como los pesebres al principio estuvieron adjuntos a las casas, tal vez la misma casa donde debieron haberlo alojado o el mismo lugar donde pudieron haberlo hospedado tenía alrededor de ella o al lado de ella el sitio de los animales y le dijeron, quédese ahí, como cuando usted le concede migajas a alguien, le dicen, no le dejo el espacio íntimo mío, sino que le doy lo que me sobra, y eso fue lo que le dieron a Cristo. Y yo no veo a María y a José quejándose, pero sí me imagino a ellos como a nosotros, pensando, esto es con el Salvador, qué situación tan difícil y tan dura. Entienda, mi hermano y mi hermana, que las situaciones adversas, los acontecimientos duros, no implican que Dios se haya descuidado, ni que tenga mala intención para con nosotros. Porque recuerde que detrás de esto estaban los ángeles hablándole a los pastores. Vayamos a ver la extraordinaria revelación celestial. Lucas capítulo 2, versículo 8. Ay, se nos olvida que el cielo gobierna y se nos escapa el hecho de que a Dios no se le escapan las circunstancias humanas y que desde el cielo está dirigiendo todo para su gloria y nuestro bien. Lucas capítulo 2, en el versículo 8, leemos, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño en el palacio más grande, ¿sí?, en la casa más hermosa, con cuna de oro, lo hallaréis envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso es raro. Si es una señal era porque no era común, un niño en un pesebre, con los animales. Si es el Mesías, el Salvador del mundo, claro, tiene que ser en la ciudad de David. Nació hoy. La extraordinaria revelación celestial nos corrobora que Dios planea lo que acontece pensando en todos, porque dice, he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. No solo era para María y para José el niño que nacía, era para los pastores.
Pero también Mateo nos indica que era para las otras naciones, porque en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12 se nos dice de magos, que algunas Biblias traducen como sabios de Oriente, que vinieron desde muy lejos por la señal que salió en el cielo, una estrella cuando el niño nació, que entre otras cosas no llegaron esa misma noche, llegaron mucho tiempo después. Cuando usted lee Lucas capítulo 2, versículo 1 al 12, se da cuenta que debieron haber llegado después, porque llegaron no a un establo, no a un pesebre, sino a una casa. Pero no solo era para ellos, no solamente era para los judíos, era para todo el mundo. Así como tuvo que aprender el siervo de Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 al 17, cómo Dios está controlando todo desde el cielo a pesar de que estemos atormentados en la tierra. En ese evento, en ese momento, el hombre de Dios, Eliseo, era utilizado por el Señor para revelarle los planes del ejército enemigo al rey de Israel. Y el hombre del ejército enemigo, el rey del ejército enemigo, envió toda una cantidad de gente contra ellos. Y cuando ya los tenían rodeados y estaba desesperado el siervo de Eliseo, Eliseo pide: Señor, ábrele los ojos a este, para que vea que no estamos solos. Amado hermano, la soledad es algo muy duro de llevar. Pero a veces usted puede estar rodeado de gente y sentirse solo. No me apoyan, no me colaboran. ¿Quién me ayuda? Hace unos días escuchaba a alguien que decía: yo ayudo a todo mundo y a mí nadie me ayuda. ¿Cuándo a mí? ¿Siempre yo? Cuando tenemos la seguridad de que el cielo gobierna, sabemos que no estamos solos. Le fueron abiertos los ojos al siervo de Eliseo, y ustedes saben que vio, los que han leído el texto, multitudes de ángeles que los rodeaban, ejércitos angelicales del Señor cubriéndolos a ellos. Pero claro, como en la humanidad nosotros solo vemos lo terrenal, y ojo con esto, muchas veces solo vemos lo terrenal y cerramos nuestros ojos de la fe a lo que Dios dice en su palabra, porque nos enfocamos en lo que estamos sufriendo de difícil y no miramos al Señor que gobierna desde el cielo y envía sus ángeles alrededor de los que le temen. Ángeles allí, ángeles allá, ángeles con Eliseo, ángeles en Apocalipsis, ángeles en el nacimiento de Cristo, ángeles diciendo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, no solo para ustedes. Ángeles. Los pastores fueron sacados de su rutina diaria u ordinaria, en ese caso en la noche, por la extraordinaria revelación de Cristo, del nacimiento de Cristo a través de ángeles. Y yo me pregunto, ¿ustedes fueron sacados de su vida ordinaria cuando conocieron a Cristo como Salvador? Algunos dicen: yo ya conocí a Cristo como Salvador, hice una oración y ya estoy bien. Y su vida no fue conmovida en nada. Ellos fueron tan conmovidos que no solamente fueron sacados por Dios a través de los ángeles de su rutina, sino que cambiaron sus planes ordinarios para presentar el acontecimiento extraordinario del cual fueron notificados. Por favor, mire conmigo allí. Después del versículo 12, el 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Algunas versiones traducen para con los hombres de buena voluntad. Realmente puede traducirse de las dos maneras, pero por el género total de la Biblia, por el mensaje general del Evangelio, es más Dios con su buena voluntad sobre los hombres, que los hombres tengamos buena voluntad para con Él. Sucedió que cuando los ángeles, versículo 15, se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Salieron de su rutina, cambiaron sus planes ordinarios, porque le anunciaron que el Mesías había nacido. ¿Usted ha cambiado sus planes después de que conoció al Señor? ¿Ha cambiado su plan de vida? ¿O el Señor es simplemente un elemento más en lo que yo he planeado? Cristo, ven y te implemento en mis propósitos terrenales. Yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, y Cristo me va a ayudar.
El Señor quiere que la gente no solamente recuerde que Él nació en un pesebre, quiere que tengamos la misma actitud que los pastores. Cambiemos lo ordinario por lo extraordinario. Y entendamos que aunque sea ordinario más que cualquier otra cosa, ver a un niño en un pesebre en esa época, ellos entendieron que era algo extraordinario que meritaba que ellos salieran de su rutina y cambiaran sus vidas. Los pastores variaron sus conversaciones también y dejaron de ser conversaciones ordinarias. Yo me asusto cuando veo creyentes hablando más terrenal que los inconversos. Y cuando veo que los temas que tocamos los tocamos lejos del Señor. ¿Por qué cambiaron sus conversaciones? Miren Lucas capítulo 2, versículo 17, lo sabemos allí. Y al verlo, al niño, ¿qué hicieron ellos? Dieron a conocer, no cantaron villancicos, los villancicos los cantaron los ángeles. Dieron a conocer, de una vez empezaron a publicar lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto cuando se les había dicho. Ellos oyeron y vieron y corroboraron lo que se dijo del Mesías, que había nacido. Y lo publicaron, empezaron a decir las cosas grandes, que iba a ser el Salvador, que era el Cristo, que iba a salvar a todo el pueblo, a todo el mundo. Y todos quedaron impresionados. Ellos se gozaron cuando empezaron a evangelizar, a decir la buena nueva de gran gozo, el evangelio. Creyente que no evangeliza pierde el gozo. Y no tiene que ser un experto evangelista, simplemente tiene que contar lo que sucedió, como ellos lo contaron, y dar el significado de lo que sucedió. Aprovechen por favor este fin de año para decirle a la gente: el que nació allí, nació para crecer y morir por usted y por sus pecados. Arrepiéntase y crea en Él, entréguele su vida. Llena de gozo al creyente, llena de asombro al mundo. ¿Y de qué le llenó a María? El corazón, de una profunda reflexión y meditación. ¿Sabe que eso me lleva a pensar a mí? Que lo que escribió Lucas, como muchos han pensado, fue investigado como él mismo lo dice en otra parte, en Hechos de los Apóstoles, con los mismos autores de lo que aconteció. Es decir, que él le preguntaba a la gente que había sido testigo ocular, y que lo que vemos en el capítulo 2, en el capítulo 1 y especialmente en el resto del capítulo 2 que veremos la semana entrante, fue lo que se guardó en el corazón de María y que tal vez le preguntó, guiado por el Espíritu Santo, y lo reseñó bajo la dirección divina, Lucas. Porque si uno se acuerda de las cosas que le pasan, es de dos cosas que le pasan a uno: las muy buenas y las muy ¿qué? Uy, no, eso fue terrible, Lucas. Usted no se imagina cómo olía ese pesebre. Pero también Lucas, imagínense que me quedé pensando cuando escuché unos pastores que llegaron, que unos ángeles les dijeron, y le empezó a contar. Así como nosotros también nos queda guardadas las cosas que nos impresionan fuertemente, así hace Dios para reseñar los acontecimientos en la Biblia y para registrar lo que es para nosotros de edificación. Entonces, por duros que sean los sucesos de su vida y de la mía, nada debería quitarnos el gozo de la salvación en Cristo, si ahora vivimos para Él. Todo el mundo dice feliz Navidad, y algunos, como somos creyentes, decimos que el niño no nazca en el pesebre, que nazca en tu corazón. Y suena bonito, pero la idea es que ya no es un niño. La idea es que usted entienda que ese precioso niño, y es un milagro maravilloso que hoy contemplamos, porque era digno de adoración y sigue siendo digno de adoración, tanto en el pesebre como en la gloria donde está ahora, como lo hicieron los magos que lo adoraron. Ese niño vino para cambiarnos la vida y para que ya dejemos de estar tristes por lo que nos acontece y empecemos a estar gozosos por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Ese no es el espíritu de la Navidad como un espíritu chocarrero. Ese es el Espíritu Santo que quiere que nosotros nazcamos de nuevo y nos gocemos en aquel que nació en un pesebre para darnos salvación. Entonces, tarea. Déjeme darle una tarea. Haga lo que hicieron los pastores. Cuente el significado de la venida de Cristo, de las buenas nuevas de gran gozo.
gócese en ello. Deje a alguno meditando y otros tal vez maravillados, pero no se pierda el gozo de disfrutar el hecho de que Cristo vino a este mundo por nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos, dándole gracias a Dios por ello, y de una vez concluyendo nuestra reunión de esta semana? Por favor, no olvide, el gozo de los ángeles cantando es el gozo del asombro y la adoración de alguien que ama a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos recordar la obra tuya en medio de un mundo tan duro y tan difícil. ¿Qué circunstancias tan duras le acontecieron a María y a José y al mismo Jesús, nuestro Salvador, cuando Él nació? Nosotros no quisiéramos eso para nosotros ni para nuestros hijos, y tú dispusiste que así sucediera para revelarnos, oh Santo Señor, que los duros acontecimientos no invalidan tu plan para salvarnos y santificarnos, y que aunque no todo suceda como lo deseemos, Señor, o como lo planeamos, o para nuestra comodidad, sino que suceda más bien al punto de incomodarnos y de hacernos sentir muy mal, esas circunstancias difíciles o adversas no han impedido de que tú estés con nosotros por medio de Cristo. No impidieron que Él viniera, al contrario, hicieron que cumpliera por tu gracia, por tu dirección, por tu sabiduría, por tu voluntad, lo que tú habías profetizado. Él tuvo no solamente que pasar esto, algo que no vimos en Lucas y que narra Mateo, es que Él tuvo que pasar también la dificultad de tener a su padre, no solamente a su madre, como aquellos que tuvieron que ser convencidos por ti mismo, porque ni ellos mismos habían planificado tenerlo. Nosotros, oh Santo Señor, no planificamos todo, pero tú sí tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Y has enviado a tu Hijo bajo tu plan perfecto, y quiere que te adoremos, oh Santo Señor, y quieres que te glorifiquemos y que prediquemos el Evangelio de Cristo y que nos gocemos en Él, para que muchos también tengan paz en medio de su dificultad. Perdónanos, oh Santo Señor, si nosotros miramos más lo que nos falta que lo que nos has dado. Y perdónanos, oh Santo Señor, cuando no entendemos que tu gozo está en nosotros, que tu Espíritu vive en nosotros, que tu Hijo vino a este mundo a sufrir por nosotros, que el glorioso Rey pasó por un pesebre, cuando nosotros pedimos palacios muchas veces, y tu Hijo tuvo una pesebrera. Y permítenos que el más tremendo de los lugares y la más tremenda de las situaciones y el más terrible de los tiempos sea por ti confortado a través de la oración y de tu palabra, y que el gozo se nos desborde y podamos predicar el Evangelio en este fin de año y gozarnos con nuestra familia, que cuando compartamos, que cuando departamos en una fiesta familiar, en una reunión de casa, podamos decir, estoy gozoso no solamente porque estoy con mi familia, sino porque precisamente Dios incomodó a la familia que criaría a su Hijo. Estoy gozoso porque Dios se incomodó a sí mismo y se hizo hombre a través de su Hijo para sufrir por nosotros, y vivió cosas peores de las que yo he vivido solo para darme vida eterna. El gozo mío está en la comunión con mi Señor. Gracias te damos y te pedimos nos lleves en completa paz en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dos anuncios sencillitos. La semana entrante tenemos el culto. Por favor, vengas especialmente tenemos algunos, ¿cómo le llamamos? Presentaciones especiales de los niños, va a haber unos actos especiales y vamos a compartir después del culto un rato. Así que véngase dispuesto a alargarse. Los hermanos que son miembros del consejo no, de la iglesia, miembros oficiales, por favor se quedan para la asamblea que iniciamos a las 11:30. Vamos a tratar de hacerla lo más corta posible. Pero la semana entrante no va a ser para asamblea, nos vamos a quedar, vamos a alargar un poquito más el culto para poder tener un compartir juntos de fin de año. ¿Vieron? Por favor, reciba la invitación en su corazón y venga y traiga al hermano de la iglesia que no ha vuelto a venir, el miembro de la iglesia, el hermano que venía regularmente, tráigalo y compartamos juntos. A quienes nos acompañan, Dios los bendiga. Un abrazo fuerte, Dios me lo bendiga.
Buenos días, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. El día sábado, con nuestras hermanas, las maestras, hay ensayo de lo que se van a presentar, pero después del ensayo, todos los niños que quieran participar para el día domingo en el coro, entonces yo los espero acá, realizar el ensayo a partir de las 10:30 para que ensayemos las canciones. Entonces están invitados, están cordialmente invitados todos los niños de la iglesia y los niños que nos están acompañando. Entonces la niña, si puede venir, si la hermana la puede traer, los niños, los hijos de nuestro hermano Berme y Diana, para entonces ensayar el programa. Los que deseen participar, los padres o acudientes me confirman ahorita al salir para pasarle entonces las canciones que van a escuchar durante esta semana y ya para darles el día sábado y presentarles el día domingo. Son 4 canciones, los niños se van a encargar de la alabanza de ese servicio y juntamente con el resto del programa. Dios me les bendiga. Dios los bendiga, abrácense por favor, salúdense, tenemos unos 15 minuticos para poder conversar un rato antes de tener la asamblea, que queremos hacerla lo más corta posible, pero no vaya a quedarse quietico, muévase a saludar a sus hermanos, para que no se pegue, porque si no en la asamblea nos dormimos.